Hello mis preciosuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this English class. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés. Recuerden que se pueden suscribir aquí abajito para seguir recibiendo muchas más clases. Además pueden compartirlo con otras personitas que las necesiten. Y bueno, hoy vamos a ver este tema súper importante que está muy relacionado a las clases anteriores y es el tema del get used to. Esta expresión la podemos traducir como acostumbrarse a algo o acostumbrarse a hacer algo. En otras palabras, este get used to lo usamos para dos cosas. Primero, para hablar de hábitos que se están adquiriendo o están cambiando. Y segundo, también lo usamos para hablar de situaciones a las que nos estamos adaptando. Ahora, ¿cómo sería la estructura gramatical para oraciones afirmativas? Sencillo, muñecuras. Iniciamos colocando el sujeto, luego vamos a colocar el verbo to be conjugado am, is o are, esto dependiendo del sujeto. Después vamos a colocar la expresión getting used to, seguida de un sustantivo o un pronombre, o también puede estar seguida de un verbo, pero en este caso el verbo debe tener ing. Y por último, el complemento. Esta sería entonces la estructura gramatical para oraciones afirmativas usando el get used to. Ahora vamos con un ejemplo. Supongamos que en inglés yo voy a decir, ella se está acostumbrando a estudiar en las noches. En inglés sería, she's getting used to studying at night. Recuerden, esta oración significa ella está acostumbrándose a estudiar en las noches o ella se está acostumbrando a estudiar en las noches, es lo mismo. Vemos la estructura gramatical acá, tenemos el sujeto she, luego tengo el verbo to be conjugado is. ¿Por qué? Porque is trabaja con she is. Luego coloco la expresión getting used to, que en este caso significa acostumbrando. Ella se está acostumbrando. Luego coloco después del used to el verbo estudiar, porque estoy diciendo ella se está acostumbrando a estudiar, pero como va después del getting used to, por eso es que al verbo estudiar le agrego ing. Y por último el complemento en las noches, at night. Ahora, quizás ustedes estén preguntando, ¿pero por qué al get le agregamos ing? Sencillo, porque estamos hablando del proceso de acostumbrarse actualmente, es decir, todavía se está acostumbrando, es un proceso. Por eso es que, como digo, acostumbrando, este verbo get llevaría ing. ¿Listo? Y recuerden, como estoy hablando de que se está acostumbrando a hacer algo, ese hacer pues indica que debe ir un verbo, pero a este verbo, que en este caso sería estudiar, le debo agregar ing. A cualquier verbo que vaya después del getting used to se le agrega ing. En conclusión, cuando hablamos de hábitos que se están adquiriendo o están cambiando, en este caso vamos a usar el verbo con ing después del getting used to. En cambio, si hablamos de situaciones a las que nos estamos adaptando, aquí ya usaríamos después del getting used to un sustantivo. Por ejemplo, yo voy a decir en inglés que yo me estoy acostumbrando a mi nuevo trabajo. Sería I am getting used to my new job. Vemos aquí que ya no estoy hablando de que me estoy acostumbrando a hacer algo, sino que aquí ya estoy hablando de que me estoy acostumbrando a una situación. ¿A qué? Al nuevo trabajo. Es por eso que en este contexto uso una noun phrase o una frase sustantiva. Miremos entonces la estructura gramatical. Tengo el sujeto I, luego coloco el verbo to be conjugado am porque trabaja con I, que significa yo soy o yo estoy. Después coloco la expresión getting used to, que significa acostumbrando a. Yo me estoy acostumbrando a. Y luego coloco my new job. Esta es una frase sustantiva. ¿Por qué? Porque job es un sustantivo que, a pesar que adelante tiene algunos modificadores como my new, el foco siempre va a estar en job porque estoy hablando de mi nuevo trabajo. Ese es como el foco. Entonces, por eso es una frase sustantiva. Así que en este caso, pues yo colocaría después del getting used to un sustantivo directamente o una frase sustantiva como en este caso. Perfecto, muñecuras. Esta sería entonces la estructura de las oraciones afirmativas usando el get used to. Ahora vamos con las oraciones negativas. ¿Cuál sería la estructura? Iniciamos con un sujeto, luego vamos a colocar el verbo to be conjugado en negativo como am not, isn't o aren't, depende pues del sujeto. Luego vamos a colocar la expresión getting used to y después, como en el ejemplo anterior, el sustantivo o pronombre o también el verbo
con ing, depende de lo que queramos decir, y luego el complemento si lo tiene. Esta sería entonces la estructura negativa churun, chun, 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 usando el get used to. Por lo tanto, cuando hablamos del get used to, pero en negativo, nos estamos refiriendo a aquellos hábitos que no se están adquiriendo o que no están cambiando, o aquellas situaciones a las que no nos estamos adaptando. Vamos entonces a colocar el primer ejemplo de arriba en negativo. Quedaría: She isn't getting used to studying at night. Vemos que ya acá la oración cambia a su forma negativa, refiriéndonos a un hábito que no se está adquiriendo o que no está cambiando. Es decir, ella no se está acostumbrando a estudiar en las noches. Vemos que es algo que ella no está pudiendo lograr. Por lo tanto, en este caso yo coloco el sujeto she y el verbo to be quedaría con negativo, isn't. Ella no se está acostumbrando ¿a qué? A estudiar en las noches. Es decir, no está logrando adquirir este hábito, por así decirlo. Lo mismo pasaría con el segundo ejemplo de arriba. Si yo lo coloco en negativo, estoy queriendo decir que no me estoy acostumbrando a dicha situación. Por ejemplo, yo diría: I am not getting used to my new job. En este caso ya estoy refiriéndome a que no me estoy acostumbrando a mi nuevo trabajo. Yo no me estoy acostumbrando. I am not getting used to my new job. No me estoy acostumbrando a esta nueva situación. Recuerden que cuando me refiero a situaciones voy a colocar un sustantivo o una frase sustantiva después del getting used to. Y por último, preciosuras, vamos con las preguntas. ¿Cómo realizar preguntas utilizando el get used to? Sencillo. Recuerden que tenemos dos tipos de preguntas, las cortas y las largas, es decir, las yes no questions y las WH questions. Entonces, para las yes no questions iniciamos con el verbo to be, am, is o are, esto dependiendo al sujeto que le sigue. Así que colocamos entonces am, is o are, luego vamos a colocar el sujeto, luego vamos a colocar el getting used to, después vamos a poner el sustantivo o pronombre o el verbo con ing, dependiendo de lo que ustedes quieran decir. Y por último, el complemento. Además, mis preciosuras, recuerden cerrar con signo de interrogación, porque si no cierran con signo de interrogación les va a quedar malita la pregunta. Esta sería entonces la estructura gramatical para las yes no questions usando el get used to. Ahora vamos a realizar el ejemplo. Supongamos que en inglés yo voy a decir: Are you getting used to the new routine? Esta pregunta quiere decir: ¿te estás acostumbrando a la nueva rutina o usted se está acostumbrando a la nueva rutina? Tengo entonces acá la estructura usando el getting used to, ¿vale? Que recuerden que significa acostumbrando a. Y como estoy utilizando el sujeto you, quiere decir usted se está acostumbrando a the new routine. Y acá coloco the new routine, sería una noun phrase o una frase sustantiva. Y para responder puedes decir yes I am o de forma negativa no I am not y listo. Ahora, ¿cuál sería la estructura para las WH questions? Básicamente la misma, solamente que adelante del verbo to be, am, is o are vamos a adicionar la WH word que vamos a utilizar en la pregunta. Por ejemplo, aquí yo voy a preguntar cómo ellos están acostumbrando a trabajar remotamente. En inglés sería: How are they getting used to working remotely? Y cierro signo de interrogación. Observemos entonces la estructura. Tengo la WH word que sería how, ¿sí? Que significa cómo. Luego tengo el verbo to be are. ¿Por qué? Porque estoy hablando del sujeto they y are trabaja con they. Luego coloco el getting used to, que sería la expresión. Y luego aquí voy a colocar el verbo con ing. Y por último el complemento porque lo tiene. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ellos se están acostumbrando a trabajar remotamente? Es decir, ¿cómo ellos están adquiriendo este nuevo hábito? Y para responder, recuerden que deben dar ya una respuesta más informativa, más explicativa. Por ejemplo, ellos se están acostumbrando a trabajar remotamente ajustando sus rutinas, que en inglés sería: They are getting used to working remotely by adjusting their routines. O simplemente pueden responder diciendo by adjusting their routines. Lo importante es que deben dar una respuesta informativa o explicativa. Por otro lado, y no menos importante, al igual que en el be used to, el get used to, ustedes también lo pueden usar tanto en pasado como en futuro. Por lo tanto, la estructura gramatical también debe cambiar. Entonces, ¿cómo quedaría, por ejemplo, esta primera oración en pasado?
sería, ella se acostumbró a estudiar en las noches. Ella se acostumbró, miren, estoy hablando en pasado. Ella se acostumbró a estudiar en las noches. Entonces en pasado quedaría she got used to studying at night. Es decir, ella se acostumbró a estudiar en las noches. Por lo tanto, el getting lo cambiamos por got. Y no ponemos el verbo to be. Y el segundo ejemplo, igual, quedaría I got used to my new job. Yo me acostumbré a mi nuevo trabajo. Y en futuro ambas oraciones quedarían. Ella se acostumbrará a estudiar en las noches. She will get used to studying at night. Y la oración, yo me acostumbraré a mi nuevo trabajo, quedaría I will get used to my new job. En este caso, para que la oración quede en futuro, lo que hacemos es que agregamos el auxiliar will antes del get used. Esto en las oraciones afirmativas. Entonces recuerden, preciosuras, este get used to también lo podemos usar en pasado y en futuro. Recuerden que para pasado lo que hacemos es que el get used to cambia por got used to. Y en futuro lo que hacemos es que adicionamos el auxiliar will para las oraciones futuras, es decir, el auxiliar will más el get used to. Esto para oraciones afirmativas. Pero ahora, ¿cómo quedarían entonces las oraciones negativas y las preguntas? Sencillo, en las oraciones negativas, en pasado quedaría colocando el auxiliar didn't y luego el get used to. Por ejemplo, she didn't get used to studying at night. Oración que quiere decir, ella no se acostumbró a estudiar en las noches. O I didn't get used to my new job. Oración que quiere decir, yo no me acostumbré a mi nuevo trabajo. Entonces recuerden, para pasado negativo usamos el auxiliar negativo en pasado didn't, seguido del get used to. Y para la oración futura negativa, sencillo, utilizaríamos el will not, seguido del get used to. O si usamos la contracción sería won't. Por ejemplo, she won't get used to studying at night. Oración que significa, ella no se acostumbrará a estudiar en las noches. O, I won't get used to my new job. Oración que significa, yo no me acostumbraré a mi nuevo trabajo. Entonces, para futuro negativo usamos el won't o el will not. Y por último, si las preguntas están en pasado, sencillo, utilizaríamos el auxiliar did. Por ejemplo, did you get used to the new routine? Pregunta que quiere decir, ¿usted se acostumbró a la nueva rutina? Vemos que tenemos el auxiliar did, luego el sujeto you y luego el get used to seguido de la frase sustantiva, the new routine. Y para responder ustedes pueden decir yes I did or no I didn't. Y para las WH questions siguen la misma estructura, solamente que al inicio colocan la WH word y listo. Y por último, ¿cómo quedarían las preguntas en futuro? Pues en este caso utilizaríamos el auxiliar will seguido del sujeto y luego el get used to. Por ejemplo, will you get used to the new routine? ¿Estarás acostumbrado a la nueva rutina? Y para responder sería yes I will or no I won't. Y ya si la pregunta es una WH question, pues sencillo, adelante agregan la WH word o la palabra con WH y eso es todo. Y recuerden que para responder deben hacerlo con una respuesta informativa o explicativa. Y recuerda que si deseas puedes dejar algunos ejemplos en la cajita de comentarios, se los estaré revisando. Y si esta clase fue de gran ayuda, puedes apoyar este canal con un like y además suscribiéndote, por supuesto. Nos vemos en otra ocasión. Besito.